Vamos a hablar ahora con el presidente de SICAE, Gustavo Bizán, nos acompaña en la noche de hoy. Se conocieron los datos de inflación, también hay algunas novedades que están de alguna manera volviendo a mover la agenda, porque esto va a tener implicancia para los próximos días, competencia en las tasas de interés, apertura de importaciones para los productos que el gobierno entiende que no han bajado lo suficiente o que han tenido subas injustificadas, alimentos por ejemplo. Entonces, evidentemente, todavía con estos datos de inflación vamos a ver más movimientos próximos en las próximas horas. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, está bien, gracias por la invitación y siempre, bueno, dándonos la posibilidad de charlar un poco sobre los temas que nos preocupan. Sí, la verdad, como decías, indicadores que en algún punto uno los puede empezar a considerar como positivos, el hecho de que la inflación empiece a recorrer un sendero bajista y quizás dentro de las previsiones que estaban, pero claramente en un contexto complejo, donde hay un reacomodamiento de muchas variables y donde los empresarios en ese juego, bueno, se ven muy complicados en la velocidad en que se dan los cambios y en las posibilidades que hay también de ir adaptándose. Se entiende que claramente en los mercados y con ciertas aperturas o liberalidades que se dieron en este último tiempo, está claro que de un ritmo tan vertiginoso inflacionario hay una inercia siempre en la inflación. Esto es un dicho de la economía, que está claro que todos los productos son, digamos, suben y son muy inelásticos a la baja. Entonces, claramente que esa inercia hace que determinados productos todavía tengan algún recorrido distinto al esperado. Pero bueno, claramente si el mercado y el ¿Qué consumo quiere decir, es el que perdón, regular, que se apuró el gobierno en hacer esta apertura con el tema alimentos, por ejemplo? Yo creo que se apura si lo hace de manera, digamos, Indiscriminada. claro, y sin equiparar otras variables. Porque está claro que los precios internacionales son determinados, pero los impuestos dentro de nuestro país son muy distintos a los otros y los impuestos no se han tocado. No sé, hasta ahora no hemos visto que ningún impuesto haya desaparecido, siguen estando exactamente todos los impuestos que teníamos en todos los niveles, en todos los escalones, en los comerciales, en los transaccionales, en los laborales. O sea, fueron todos insinuaciones de cambios, pero hasta ahora seguimos pagando los mismos impuestos, o sea, en valores relativos, pero en valores absolutos sigue siendo una masa importante de impuestos que están incluidas en nuestros productos. La asimetría que hay en los IVAs, tenemos producciones de la canasta básica, alimentos, que están grabados al 21%, con insumos al 10,5%, algunos al revés, al 10,5%, con insumos al 21%, que generan saldos a favor del Estado, que son costos para las empresas, más con las tasas que tenemos, que las tiene que asumir la empresa. O sea, un producto, una carne, que se vende al 10,5%, pero tiene insumos agropecuarios al 21%, claramente genera una ineficiencia fiscal que la paga el productor. Yo creí que la pagaba el consumidor. Sí, la termina pagando el consumidor, pero el productor es el primero que tiene que poner y ver si lo puede trasladar a costos, si lo puede trasladar a su costo al consumidor. Generalmente son productos, digamos, que son de consumo masivo y está más regulado por la oferta y la demanda. Todas las carnes, el precio lo pone la oferta y la demanda, y bueno, y ahí es donde trata el productor de poner, de equilibrar su costo con su precio de venta. Pero digo, tomar medidas aisladas claramente genera distorsiones. Nosotros lo que pretendemos es que haya un plan. Y hay plan, porque la baja de tasas, claro, puede implicar que convenga, quizás en un mediano plazo, tener algún tipo de financiamiento, acceder a algún crédito, que bajen también los financiamientos para las empresas. Pero esto, sí, como usted dice, necesita un plan. ¿Está el plan? ¿Se ve o no? ¿En este tipo de medidas hay un plan o es una casualidad? Nosotros, o sea, vemos un plan financiero, si lo podemos titular,
no un plan productivo, un plan integral, porque todas las medidas son monetarias, digamos, que tienen que ver más con la finanza, que lo que uno conoce, mover una tasa, que detrás de todo esto hay todo un juego que tiene que ver con los vencimientos de los bonos. Emiten un bono, el Bopreal, que salió para cubrir la gran deuda que hay de la Argentina, de los privados con sus proveedores en el exterior, que si bien en gran parte pueden ser filiales de casas matrices, sigue siendo una deuda. ¿Y ya van por el Bopreal 3? El 3, lo cual ha generado, bueno, pero que tengamos bajas en los dólares, que tengamos, bueno, algunas cuestiones que como te decía al principio, indicadores que lo vemos positivos en ese sentido, pero son todos de la macroeconomía, son medidas monetarias. Lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre las medidas productivas, es decir, no tenemos hoy líneas de financiamiento para seguir invirtiendo en nuestras empresas independientemente de la coyuntura. Las empresas no pueden dejar de invertir porque claramente ante, como mencionabas, una apertura difícil va a ser en un país que viene tecnológicamente atrasado poder competir contra productos importados. Entonces ahí es donde manifestamos esto de las asimetrías. ¿Y a quién se lo manifiestan? Y hoy no es fácil donde manifestarlo, porque lo manifestamos a través de nuestras cámaras de nivel provincial, nacional. Tratamos de dar trascendencia, pero claramente hoy nos cuesta llegar a interlocutores del Estado en los distintos niveles, provincial o nacional, porque la realidad es que está bien, se han dado todos los cambios de signos políticos y todas personas nuevas en cada una de las secretarías, en cada uno de los ministerios, y con cada vez que podemos y tenemos una posibilidad de tener una reunión con uno de ellos, es casi una presentación que hacemos. Decimos quiénes somos y quiénes son. O sea, en ese sentido, bueno, en medio de este momento es un poco difícil, porque estos temas a nosotros nos preocupan y nos urgen. Y mientras tanto, bueno, se están acomodando. ¿Estarán acomodando o el plan es, como usted decía, efectivamente financiero, el ordenamiento que para el presidente es una prioridad y no hay margen para otro tipo de cuestiones? Yo creo, y bueno, esto es más una opinión personal, que incluso con los previos a las elecciones se las comentaba. Yo veía que la solución o el primer paso iba a venir por este lado. Licuar deudas, la de manual en algunos aspectos, licuar deuda del Estado. Indexar lo menos posible ingresos. El ajuste a los jubilados. Esas son de base. Son de base porque son las que al Estado le permite bajar el déficit, que era lo que tenía que hacer. Y si mirabas las ecuaciones, digamos, del Estado, donde tenían las principales erogaciones, sabemos el déficit de la caja previsional, los subsidios al transporte, a los combustibles, a la energía, y bueno, era lo que iban a tocar, y es lo que hicieron. Pero en paralelo, por lo menos nosotros desde nuestro lugar planteamos de que si bien el ministro de Economía tenía que dedicarse a eso, bueno, el ministro de Desarrollo Productivo tenía que sentarse con las empresas a ver, sí, transformado en secretario, tenía que sentarse con los empresarios a decir, bueno, ¿cómo sobrellevamos estos meses que todos lo veíamos venir? No sabíamos la dimensión, no sabíamos bien a quién, cuándo, cómo, y eso es lo que entendemos que no es un plan, porque una baja de tasa que se anuncia anoche para partir de hoy, claramente no forma parte de un plan, forma parte de una estrategia. Entonces, la estrategia es, bueno, ante tal número pongo tal acción y espero tal reacción. Y entonces hoy tenemos una tasa. Bienvenida sea la baja de tasa, bienvenida sea. Pero en ese contexto tampoco
es bueno para las empresas estar la semana pasada haciendo un plan y viendo cómo planteas con un nivel y hoy te encontrás con una tasa que la semana pasada, si lo hiciste, pasó a ser un costo. Entonces, si nosotros tenemos un plan y decimos, bueno, vamos a tener este sendero, vamos a ir haciendo de esta manera, bueno, nosotros sabemos cómo podemos ir sobrellevando esta coyuntura. Actualmente es tratar de resolver el día a día y esperar a cómo pasamos ¿Y qué sectores están mejor y cuáles están peor en Esperanza? Mira, nosotros teníamos, bueno, los sectores dedicados al gas, al petróleo, a la minería, que venían digamos, una línea de trabajo importante. Bueno, eso claramente YPF, una de las principales demandantes principales clientes de nuestras empresas, rearmaron su estrategia y claramente impactan sobre nuestras empresas locales. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Uh-huh. No quiere decir que haya parado absolutamente todo, sino que cambiaron las reglas y eso le cambia a una empresa en donde, te doy un ejemplo, el formato era brindar un anticipo financiero para que la empresa pueda comprar los materiales, empezar a producir y demás, al punto de decir, te voy a pagar el día que me entregas la mercadería. Entonces todo la ingeniería financiera que cambió y las empresas que tenían un formato no quiere decir que no lo puedan hacer, simplemente que de un día para el otro tienen que reformatear su forma de trabajar. Y ahí es donde insistimos en esto, eso no da previsibilidad, porque las empresas tienen sus estructuras y cambiarlas no es tan fácil hacerlo de un día para el otro. Se conoció una encuesta que dice que los empresarios no están pensando en contratar en gran medida, solo el 6% lo va a hacer, y que muchos están pensando en achicar a sus planteles de personal. Sí. ¿Esto es porque esperando la reforma laboral? ¿Sería para eso la reforma? Yo creo que no me parece, pero esto a veces es difícil recabarlo en el pensamiento de los empresarios, pero creo que los empresarios no piensan en la reducción de personal o en ese tipo de cosas por ventajas, sino cuando entienden que no lo van a poder sostener sin resentir otros sectores. Entonces, o sin perder capital. Sí, mira, los empresarios pierden capital y no es tan, sobre todo en las empresas, las pymes, ¿no? Las pymes no es lo mismo que una gran empresa que de un día para el otro dice saco un sector o saco otro. La pyme resiste a su personal. Quizás él puede negociar que suba el salario, dilatarla, puede negociar alguna cosa, pero llegar a la suspensión de un personal o a un despido en forma, digamos, importante dentro de una empresa, por lo menos en las nuestras es más difícil porque después es difícil conseguir gente, hay que capacitarla, tiene un gran costo. Entonces, cuando se hacen esos planteos, se hacen en términos de que se ve que va a haber un parate en la actividad o que va a ser difícil y ver cómo va a impactar una apertura, cómo voy a reconvertir mi industria. Entonces quizás un sector que era marginal dentro del negocio puede hacer. Retomo la pregunta entonces, mejor y peor, ¿cuáles están? Decíamos, las metalúrgicas que están trabajando con petroleras o hidrocarburíferas. Están ahí, expectantes. Uh-huh. ¿Alimentos? Alimentos creo que están trabajando bien. Las empresas alimenticias, nosotros vemos una recuperación, por ejemplo, el sector lácteo. Creo que la última vez que estábamos acá, estábamos con Surera y charlábamos de la dificultad que se veía venir para los próximos meses. Y por eso te decía, fíjate que en ese punto nosotros teníamos más o menos una idea de lo que iba a ir pasando. Uh-huh. Decíamos, vamos a ver unos 3 meses, 2 o 3 meses complejos. Si los tambos que logren sobrevivir y pasar a esos meses van a tener un premio, ya lo empiezan a tener porque el precio de la leche se recuperó. Y los costos, bueno, esto sí no estaba tan
en los manuales de que iba a bajar el precio del maíz o los otros precios internacionales del maíz, de la soja, están en unos pisos. Ahora tienen problemas los productores porque los números están muy ajustados, y cuando charlábamos veíamos un buen panorama climático, y ahora, bueno, estamos viviendo hoy el calor del día y lo que pasó. Pero bueno, es un sector que está dinamizando, o sea, los alimentos están trabajando, vemos, salvo el sector del cerdo que se ve un poco más complejo y es el que primero se ve afectado por las importaciones. El sector de la carne está trabajando bien, el sector avícola está bien, el sector del resto de los alimentos, por lo menos los agroalimentos, que son los que más nosotros tenemos en nuestra región, ¿Curtiembre? Están trabajando. Bueno, el curtiembre es un rubro muy, sabes que ellos con tienen mercados un nicho ya muy claro, establecidos, con lo cual ellos y dependen de una gran matriz de comercial y industrial que tienen. Los vemos por lo menos trabajando bien, es lo que hemos conversado con ellos. En el sector metalmecánico hay sectores que están relacionados con estas industrias que te decía que están teniendo proyección, entonces hay muchos proyectos de plantas de alimentos, de equipamiento para industria. Bueno, en ese sector sabemos concretamente que hay muy ¿Para buena, la ciudad? De la región, te diría. Sabemos que hay, digo, las empresas de San Carlos que hacen equipamientos de envasado, empresas de Rafaela que hacen fábricas de alimentos, empresas de la ciudad que trabajan para ellos. Bueno. ¿Y servicios y comercio? Servicio y comercio complicado. El sector de la madera también está viviendo momentos, digamos, el mueble. Y construcción. Y construcción son los sectores que claramente están más afectados porque, bueno, el consumo cayó mucho porque el poder adquisitivo de la gente se destruyó. Se destruyó estos meses entre subas de impuestos. Si mirabas hoy mencionaste el índice que se publicó hoy de inflación y te fijas de los que están para arriba y los que están por debajo del promedio, y está invertida la curva que mirábamos hace 3 meses atrás, diciembre. Los que estaban retrasados eran la medicina prepaga, la educación, el transporte, comunicación, todos los regulados. ¿Y hoy qué pasó en este índice? Todos los regulados están por encima. Comunicación número 1. Todos los regulados por encima. Y son lo que paga la gente, que le es más difícil de ajustar. En los alimentos corrige, compra un alimento, lo cambia por otro. En la comunicación es muy difícil cambiarse de compañía o reducir algo. En los servicios, la energía eléctrica no puede cambiar y tener otro sistema. Tiene que pagar la luz, el gas, el agua, la tasa. Hablaban de la tasa acá, y bueno, la tasa, todo eso impacta directo al bolsillo de la gente. Gracias por haber venido, muy amable, Gustavo.